La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir. Hoy ya en vivo, ya estoy aquí presente directamente en los estudios de Radio Fórmula, en donde estamos transmitiendo a través de sus micrófonos en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya lo saben, aquí en la capital del país, en alguna que otra ciudad del interior de la República donde los autos no los permiten, en los Estados Unidos de América porque aún no hay frontera para la señal digital ni radial, pero también en Canadá, en Puerto Rico y por internet a buena parte del mundo, donde hay internet por supuesto, a través de la página www.radioformula.com.mx, que cada vez llega a lugares pues lejanos de nuestro país, pero sin embargo cercanos por la comunicación y por el gusto a la historia. Les repito, como siempre, nuestros teléfonos, la DA Nacional Internacional, el 01800-800-0103 o el teléfono multilínea 5166-3403, pero es mejor, ya saben, para comunicarnos de manera rápida y expedita, la página de Facebook Villalpando la Historia, o bien el correo electrónico mío, villalpandohistoriador@gmail.com, y les aprecio enormemente que estén una vez más hoy con nosotros. Repito, ya en vivo, ya regresé de mi viaje español, ya estoy por aquí, listo para seguir platicando con ustedes todos los sábados a esta misma hora, como siempre lo hacemos, y con el gusto además que me da poder venir a esta estación, hoy con una tarde muy calurosa, pero sin embargo, pues ya con el aire acondicionado se amortigua un poco. Y recuerden también este programa, además de que se coloca en la página propia de Radio Fórmula como podcast para descargar, también lo pueden ustedes ver en video en mi Facebook Villalpando la Historia, donde lo coloco normalmente a través de un canal que ya abrí de YouTube, que no sé cómo se maneja eso todavía, pero ya está funcionando muy bien, y ahí he puesto ya una treintena, o creo que más ya, de videos míos que están por supuesto a su disposición, y también como siempre de manera totalmente gratuita. Le agradezco infinitamente, primero los mensajes rápidamente, a don José Luis Espejel, que siempre nos escribe, me dice que hoy está esperando la hora más ilustrativa de la historia. Gracias, que está en la tranquilidad de su hogar allá en Apan Hidalgo en compañía de su familia. Lo mando a saludar, don José Luis, muchas gracias. Me dice que mandó un correo con algunas referencias, pues creo que no lo vi, don José Luis, perdóneme usted, lo voy a buscar, pero lo saludo, y a usted y a toda la familia Espejel Tapia, como me lo pide, muchísimas gracias. También le quiero agradecer a don Jorge Lozano, que anda por allá en los Estados Unidos, que desde ayer me avisó que estaba cerca de Columbus, allí en Nuevo México, que si me interesaba algo, y le dije, vaya, dése una vuelta a ver qué se encuentra don Jorge, y me mandó ya un video que tomó del sitio exacto por donde irrumpió las tropas de Pancho Villa cuando saltó aquella población fronteriza, donde se encontraban además acampados los soldados norteamericanos. Ya nuestro amigo don Jorge Lozano se dio una vuelta por ahí, me mandó un videito que él tomó. Le aprecio enormemente, don Jorge, de veras muchísimas gracias. También a don Federico Flores, que me está escribiendo y me dice que está muy interesado por la clase de hoy, que estuvo también interesante la narración que hice los mexicanos en Madrid, pero que hay uno que ha permanecido en el olvido y que lleva ya casi 500 años viviendo en la capital española, y ese es el Ahuehuete de Cortés, que si está en buenas condiciones, no lo desconozco, don Federico, es más, ni siquiera sabía, le confieso, que existía, pero en Madrid no vi nada al respecto. Don Israel de la Cerda también me escribió, dice que ya está listo esperando el inicio del programa de hoy, y que, a ver cómo dice aquí, y que no importa si es grabado, no, ya es en vivo, don Israel, muchas gracias. Dice que lo que vale es escucharme, con gusto, que comparto un pedacito de su tiempo, de mi tiempo, para que aprendamos lo mejor de la historia de nuestro país. Pues muchas gracias. Pues no es compartir mi tiempo, es dárselos con todo gusto, porque me encanta estar aquí con ustedes, se los he reiterado siempre, y por eso lo hago, por eso llevan 24 años en pues no es oficio, en esta pasión de estar ante los micrófonos para platicar de historia de México. Muchas gracias también a don Rolando Orozco, que nos escribe desde Puebla. Ayer también me escribió, le comenté de un libro que hay por allá, que se editó en aquella ciudad, que te hablaré de él otra vez. Dice que siempre le gusta escuchar cosas sobre la vida de Maximiliano, pero que también le da gusto que lo hayan fusilado los liberales. El Pulquemón, que es nuestro amigo Anuar Martínez, me dice que nos saluda y que le desee éxito al joven Hugo Martínez Botello, que va a hacer examen de admisión para nivel medio. Por supuesto, a Hugo Martínez, adelante y ánimo.
Don Elian Moreno también me escribe desde Moreno Valley, California, que está preparado ya para el programa, y vamos a él directamente. Bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy, que quizás no lo agote hoy, será hoy la siguiente sesión, es cómo se ha visto, ya sea en las artes, en las letras, en el cine, en la televisión, en las memorias, en la novela, en el teatro, cómo se vio la muerte de Maximiliano de Habsburgo ocurrida el día 19 de junio de 1867, hace ya 150 años. Es un tema que atrajo mucho la atención. Fíjense, el Imperio Mexicano en realidad duró 3 años, fue efímero por completo, no quedó casi nada de lo que Maximiliano quiso traer o dejó en México, muy poquito acaso, por supuesto el Paseo de la Reforma, el Alcázar de Chapultepec, alguna que otra obra, institución por ahí, pero no hubo mayor cosa, y sin embargo es un acontecimiento que tuvo una repercusión mundial, y que en México, por ejemplo, pues nos marcó para siempre. Es peculiar, y lo he comentado varias veces, como este episodio del Segundo Imperio, y por supuesto la presencia de Maximiliano y de Carlota en nuestro país, ha sido motivo, bueno, de cientos y cientos de libros. El mío sale, por cierto, en unas 3 o 4 semanas más sobre este tema precisamente. Me sumo a la cantidad de escritores que han contribuido a enriquecer la historia y el estudio del Segundo Imperio Mexicano, porque quizá por su propia intrascendentalidad ha sido motivo de gran interés. Y yo me confieso que soy uno de los devotos del tema, no del emperador, aclaro con mucha precisión, devoto del tema, porque el tema es interesantísimo, como lo venimos platicando en estos días también, pero que ha traído pues una especie de atracción, inclusive mundial, que es a donde quiero llegar y empezar por ahí el programa el día de hoy. Naturalmente, cuando la noticia del fusilamiento de Maximiliano ocurrida en el Cerro de las Campanas llegó a Europa, fíjense, Napoleón III estaba en una distribución de premios, otorgando algún tipo de distinciones y reconocimientos y medallas a unos arquitectos que habían diseñado casas para obreros. Estaba pues ahí muy contento y muy entusiasmado otorgando estos reconocimientos cuando le fueron a avisar de que ya acababa de llegar la noticia a París del fusilamiento de Maximiliano. Suspendió todo el evento, estaba verdaderamente muy agobiado, muy preocupado, llegó a sentir que era su culpa, inmediatamente corrió el rumor por toda la capital francesa, luego ya por toda Europa, y pronto, bueno, comenzaron las habladurías, y no faltó naturalmente aquellos que dijeran que cómo era posible que un indio zapoteca hubiese asesinado al heredero, al de un linaje real como los Habsburgo, que era Maximiliano. Bueno, ese tipo de dramaturgia naturalmente se dio muchísimo. Al revés, hubo quienes también, los propios republicanos franceses, como por ejemplo el famoso Georges Clemenceau, dijo, qué bueno que Juárez les dio una lección a estos nobles, a esta realeza, que siempre se han creído los dueños de la humanidad. O sea, había de todo tipo de posturas. Ya saben, cualquier acontecimiento pues levanta pasiones. Hoy en las redes sociales, antes en los periódicos y en los cafés y en los corrillos y en las calles, y pues finalmente el acontecimiento fue tan fuerte, fue una sacudida tan grande a la sociedad europea, y en general, repito, en todo el mundo occidental, que pronto va a ser pues superada la narración histórica para entrar en los terrenos de las artes, de la imaginación o de las memorias, que es un género intermedio entre la historia y la literatura, y pues finalmente pues es una historia que se va a volver muy pero muy famosa. Fíjense, vamos a comenzar con un pequeño detalle muy curioso. En México, la fotografía, las cámaras fotográficas, ya habían llegado desde el año de 1847. 20 años antes de la muerte de Maximiliano llegó el primer fotógrafo a México, que por cierto es un norteamericano que venía acompañando a las tropas del general Zacarías Taylor, que después de la batalla de Buenavista y cuando se ocupa la ciudad de Saltillo, allá en la capital de Coahuila, va a tomar las primeras fotografías que en México se hacen con una cámara fotográfica. Antes había aquello que se llama daguerrotipos, que son diferentes. Pero bueno, estas fotos, las primeras que se toman, pues son vistas de la ciudad de Saltillo, la formación de las tropas norteamericanas invasoras, y en fin, a partir de ahí pues se descubrió el gusto por la fotografía y pronto hubo estudios de fotógrafos mexicanos aquí por ejemplo en la capital, el famoso Cruces y Campa y otros más que ponían sus estudios en donde la gente iba a retratarse en familia o cada quien solo, en poses muy estudiadas. Ustedes han visto las fotos decimonónicas,
pero además también con un procedimiento que era largo. La persona tenía que detenerse algunos minutos para que el fotógrafo, con aquellas camarotas gigantes que tenían un velo oscuro que tenía que ponerse sobre la cabeza para que no entrara ni un rayo de luz sobre el objetivo, pudiese imprimir la placa. En fin, era toda una técnica bastante elaborada y complicada, no digamos ya el revelado, que todavía era peor, pero que sin embargo pues comenzó a prosperar como en todo el mundo, porque la gente comenzó ávidamente a buscar su propia foto para imprimirlas y regalarlas en unas tarjetitas que se llamaban tarjetas de visita, precisamente, que era justamente ese su fin. Era la tarjeta con la fotografía de la persona, de la dama, del caballero, del niño o de la familia entera, para regalárselo a cualquiera de sus amigos o vecinos, como una tarjeta de presentación, diríamos hoy en día. Y por supuesto, en época del Imperio había también fotógrafos, pero uno de ellos, de origen francés, François Aubert, acompañó a Maximiliano a Querétaro y estaba con él, y él es el quien toma la última foto de Maximiliano en vida, allí precisamente en la ciudad durante los combates, aquella foto muy famosa en la que aparece con un sombrero especie de charro, con un catalejo en las manos, con media barba porque se le había quemado de un cañonazo. Pero de esto amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta, este segundo bloque del día de hoy. Gracias por supuesto por sus comunicados. Les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpan de la Historia. Gracias a don Raúl Tamayo, que me saluda desde Indianápolis. Muchísimas gracias, que está muy interesante el programa de hoy, como siempre. Se lo agradezco infinitamente. Tengo un par de mensajes que rápidamente voy a comentar. Doña María Georgina, que dice que ya vio por YouTube precisamente los programas tanto de Mexicanos en Madrid como don Porfirio. Muy bien. Don Fernando Salinas me manda un correo muy interesante. Él está en República de Río Grande, allá en Estados Unidos, y me dice que nos saluda y dice que tiene una casa de novias en McAllen y que una cliente de la Ciudad de México le compró su vestido ahí, pero que le intrigó el hecho de que su boda va a ser en el castillo de Chapultepec y que incluso le van a iluminar el bosque. Me pregunta don Fernando que si está permitido para cualquier persona, o que supone que es algún político que está muy intrigado por esto y que sabe que yo defiendo la de esta historia. Supongo que no estaré yo de acuerdo con que el castillo se use para ese tipo de eventos privados. ¿Qué opino? Mire, el castillo se usa para eventos privados ya al menos de hace unos 15 o 20 años. Le digo porque yo ya fui a algún tipo de conmemoración de índole precisamente de una institución privada en el año 2002 o por allá, lo recuerdo perfectamente bien, y ya se prestaba al público en general. Mire, mi opinión, pues no me gusta que lo presten, pero sin embargo, ya que lo van a prestar, lo que no me gusta es que lo prestan, y sí se presta, a cualquier persona, pero siempre y cuando se pague. Eso es lo que a mí me da no sé qué resquemor, porque entonces evidentemente los precios son muy altos. Y más, oficialmente no cobran. Oficialmente hay un donativo que hay que entregar al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia para que me haga mejoras en el propio castillo de Chapultepec. No es un pago auténticamente en el sentido estricto de la palabra, sino un donativo. Pero evidentemente es un donativo pues generoso normalmente, que puede pagarlo aquellos que tienen recursos, como aquellos también que rentan otro tipo de edificios públicos para este efecto. Es decir, no me parece, pero bueno, si se va a hacer, pues que se haga para todos y que hubiese una especie pues de cola para irse a anotar, y que pues yo quiero casar a mi hija ahí, pues me apunto aunque no tenga mucho dinero. Pero bueno, eso ya sé que es un sueño irreal porque estamos en una sociedad de mercado y esto, hasta los bienes públicos entran al mercado. Yo recuerdo que todo esto se inició en aquellos años del presidente Vicente Fox, cuando me parece que en el propio castillo de Chapultepec se dio un espectáculo de estos de cantantes de moda y que hubo alguna pues crítica fuerte, y la solución fue esa, que el castillo de Chapultepec como un edificio público la gente podía utilizarlo siempre y cuando cooperara, pagara, donara dinero para su uso y conservación. Es decir, quizás esté bien, pero pues mucha gente se queda sin poderlo ver porque ni estamos invitados a esas bodas de relumbrón, ni tenemos para casar a nuestras hijas en esos lugares. Así que bueno, ese es mi reclamo de pobre nada más. Así que gracias a don Fernando Salinas, se lo aprecio muchísimo. Y bueno, vamos al tema. Decía yo que François Aubert, este fotógrafo francés, andaba por allá en Querétaro, logró tomar la última fotografía de Maximiliano en vida. Tomó también algunas vistas de la zona de combate, de la propia ciudad de Querétaro bombardeada. Recuerden, es un proceso fotográfico
algo complicado porque el hombre sale con su tripié de madera gigantesco, con su caja que contiene los lentes y los objetivos, con su velo negro, se tiene que parar, afocar, esperar a que se fije la imagen, meter la placa, quitarla, en fin, tiene sus bemoles, pero sin embargo estuvo a punto, porque no le salió, de tener y lograr la mejor fotografía de su vida, que era la del fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, pero no estuvo allí, no estuvo. Yo no sé, y se los voy a plantear con toda sinceridad, si no estuvo porque no se levantó a tiempo, a Maximiliano lo fusilan a las 7 de la mañana, no sé si no estuvo porque no quiso ir, no sé si no estuvo porque a lo mejor no lo dejaron pasar los soldados republicanos que rodeaban el sitio de la ejecución. El caso está en que se perdió la mejor fotografía de su vida, en un tiempo en que en realidad todavía no hay fotógrafos o corresponsales de guerra, porque hubiese sido una maravilla tener esa fotografía de un fusilamiento y de un emperador y en México en 1867, pero no pudo. Sin embargo, Aubert más tarde, quizás el mismo día o al día siguiente, llegó al sitio de la ejecución en el Cerro de las Campanas, donde había pues una pared de adobe frente a la cual ya la gente había colocado 3 crucecitas de madera, y allí tomó una foto. Luego tomó fotografías del pelotón de fusilamiento que se los formaron, los vistieron, los arreglaron muy bonitos, se posaron todos ellos, y luego mandó a hacer, o de las fotos que él mismo tenía, pequeños retratitos de pie entero, de cuerpo completo, tanto de Maximiliano como de Miramón y de Mejía. ¿Y saben qué hizo, amigos? El primer Photoshop de la historia. Lo pueden ustedes ver en Google, buscar Aubert fusilamiento de Maximiliano, y se van a encontrar esta foto maravillosa que hizo Aubert, que es trucada y evidentemente se ve, porque insertó las figuritas de los 3 ejecutados en los sitios donde estaban las 3 crucecitas en su fotografía original tomada del sitio de la ejecución. Y esta foto pues lo hizo famoso porque va a circular por toda Europa. Evidentemente la gente se da cuenta que no es el fusilamiento, pero es una representación gráfica, pues, repito, de la imaginería del fotógrafo, de cómo hubiera sido el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, lo cual pues prendió, por supuesto, y toda la gente se contagió de emoción y sirvió de base y de modelo para que entonces los periódicos allá en Europa y en Estados Unidos comenzaran a hacer ilustraciones, cuando ellos, estos medios de comunicación, llevaban litografías que daban a conocer ya imágenes trazadas a lápiz, pero que sin embargo ya era posible difundir de manera masiva, y comenzaron a idealizar poco a poco la escena de la ejecución de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, la cual cayó en manos de un gran pintor francés, Edouard Manet, cuyos cuadros, hizo 3 cuadros sobre la ejecución de Maximiliano, se volvieron muy, pero muy famosos. Y ustedes lo pueden ver, es el mismo cuadro que puse yo en el anuncio que coloqué en Facebook para este programa. Es uno de los cuadros de Manet, de la ejecución de Maximiliano, con lo cual dicen los que saben de arte, porque yo eso no sé mucho, y por varias razones, una de ellas es el daltonismo que tengo, pero dicen los que saben de arte que es un cuadro, que fueron cuadros revolucionarios que dieron pues un avance notable sobre todo la pintura impresionista. Estos cuadros han estado expuestos incluso los 3 juntos en Nueva York, en varios lugares. Yo los he visto únicamente en revistas y en libros especializados, por supuesto, pero sin embargo son cuadros que verdaderamente son notables, pero tienen particularidades y curiosidades que son muy especiales y que vale la pena distinguir y platicar de ellas. Por ejemplo, Manet pintó también la misma barda de adobe que encontró y que vio en la fotografía de Aubert. Ahí está la barda de adobe. Pero encima de la barda, ¿saben qué puso Manet? A curiosos del pueblo mexicano asomándose a ver la ejecución, cosa que evidentemente no sucedió históricamente. Es decir, la licencia del artista, del pintor impresionista, llegó al extremo de que colocó curiosos tras de la barda para ver cómo fusilan a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Luego los 3 fusilados se pueden distinguir claramente. Claro, nuevamente su falta de información histórica o su falta de precisión de la verdad histórica lo hace colocar a los ejecutados de manera distinta. Puso al centro a Maximiliano cuando sabemos que Maximiliano está históricamente bien aclarado, que es fusilado viéndolo de frente del lado derecho. Al centro está Maximiliano en el cuadro de Manet, de su lado derecho está Tomás Mejía, quien se distingue por su cara totalmente indígena y lampiño, y del lado izquierdo de él, un poco más blanco, está Miguel Miramón, reconocible fácilmente por su barbita de piocha. A Maximiliano, fíjense qué curioso, como seguramente vio también la fotografía última
del propio emperador que tomó a Aubert, que ya comenté en el primer bloque, aquella donde aparece con una especie de sombrero de charro, a Maximiliano Manet lo pinta con ese mismo sombrero de charro. Es decir, se está refiriendo directamente a las fotografías de Aubert, que evidentemente fueron su modelo. En la fotografía de Aubert aparecen, como ya comenté, los soldados del pelotón, que están formaditos, no en actitud de disparar, sino formaditos, porque al día siguiente los oficiales republicanos se los pusieron ahí. Era un grupo de muchachos que se volvió famosos porque habían ejecutado al emperador, y ahí los fotografió Aubert con un uniforme más o menos limpiecito, muy bien aderezaditos, y entonces estos uniformes los reconvierte todavía en más finos y más lujosos y mejor vestidos el propio Manet en su cuadro, que pone a varios soldados, hasta con polainas, fíjense, que en México ni se usaban, los pone a ejecutar a Maximiliano. Pero hay un dato, con el cual voy a terminar este pequeño segmento. Hay un dato bien importante. Si ustedes ven el cuadro de Manet del lado derecho, hay una figura que sobresale de un soldado mexicano que está fuera del contexto del pelotón, que no trae polainas, que usa el kepí color rojo y que además no está en posición de disparar, sino de cargar o amartillar su rifle, su fusil. Los estudios que se han hecho al respecto, y vista la cara del personaje, han llegado a la conclusión de que se trata de otra copia o de una imaginería del propio Manet, que vio la fotografía de algún soldado republicano, de algún general republicano, quizás el más famoso para Europa en ese momento, el que había derrotado a las tropas francesas imperialistas varias veces, Porfirio Díaz. Y es la cara de Porfirio Díaz joven, con su bigote tupido color negro, cuando don Porfirio en su juventud, ahí tenía 37 años, pues tenía todavía el pelo de su color natural y obviamente no había canas, y coloca Manet a este soldado republicano con la cara de Porfirio Díaz. Es pues una obra de arte, naturalmente, es obra de la imaginación del autor, no es históricamente acertado, pero es una obra de arte que de alguna manera sirvió para que mucha gente recreara a través de él la ejecución de Maximiliano en la pintura, partiendo de una fotografía que ya vimos, la de Aubert, que es un poquito falsa, con buena intención, un Photoshop de hace 150 años. Pero bueno, vamos a cambiar de género literario, o más bien de género artístico, y vamos a pasar a algo que es bien interesante, que son las memorias de quienes estaban ahí cerquita de Maximiliano. Las memorias es un género que no es historia, porque no es algo científico, son los recuerdos personales, y los recuerdos van y vienen, y los recuerdos se acomodan al uso de quien quiere recordar, pero tampoco es novela. Es un género intermedio que asimismo la crítica literaria lo ha calificado, y hay varias memorias de personajes muy cercanos a Maximiliano, de los cuales hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí en el tercer segmento del día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes. Don Federico Flores ya me mandó un link para poder ver este árbol que supuestamente Hernán Cortés le llevaría a Carlos I de España. Y dice que está en un barrio peligroso. No sé dónde está, pero ahora tuve la oportunidad de conocer el convento de las Descalzas Reales ahora, pero que en su momento fue el palacio en donde residía Carlos I, en la temporada breve que estuvo en Madrid, porque este hombre en realidad gobernaba viajando por todo el mundo, y más tarde después el palacio ya no sería ocupado por Felipe II, su hijo, quien construiría para gobernar y establecer la sede del poder monárquico español, el famosísimo Palacio de El Escorial. Pero bueno, a lo mejor es por ahí, lo voy a ver, don Federico, muchas gracias, muy amable. También agradezco a Santiago Rosas Pérez, dice gracias por compartir conocimientos y por estar aquí con mi responsabilidad, con mis alumnos de la radio. Muchas gracias, lo aprecio a Santiago. Y también tengo aquí algunos corritos rápidamente. Miren, don Salomón Abularach me dice que ya consiguió finalmente en una página de Mercado Libre mi libro Yo Emperador. Después de mucho buscarlo, que me manda saludos de Torreón, Elías y Salomón Abularach. Muchas gracias. Bueno, ahora va a salir uno nuevo, ya voy a hacer comercial anticipado. Yo creo que en unas 2 o 3 semanas ya tendré manera de traerlo y ponerlo inclusive en el Facebook. Escribí un librito sobre precisamente el juicio de Maximiliano, que se llama Maximiliano, el juicio de la historia, que saldrá a la venta muy próximamente y que por supuesto les avisaré cuando ya esté. A mí la verdad me gustó mucho cómo quedó, espero que a ustedes también les satisfaga. También le agradezco a Crista Luna, que me dice, en un correo más o menos largo que voy a abreviar, que escucha el programa desde hace más de un año, que me felicita por mi amor por la historia, que el programa es muy significativo para ella, ya que la persona que se lo recomendó es su maestro de secundaria,
porque le comentó que le gustaba la historia y quería saber más, y que él le dijo que este programa de radio, el nuestro, La historia que quiero vivir, le iba a enseñar muchísimo sobre la historia de México, y que así fue y que sigue siendo. Por ello, dice que va a estudiar historia, que muy pronto será su examen de ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y me pide que salude a su maestro, Hermes Efraín García Vichis, que dice es un gran fan mío y que tiene todos mis libros. Pues muchas gracias tanto a Cristal Luna como a don Hermes Efraín García Vichis. Se los aprecio enormemente. Bueno, hablábamos de las memorias. Este es un género, repito, literario que oscila entre la historia y la biografía, entre la historia y el recuerdo, que no es científicamente probado, que es la opinión personal de cada quien, con lo cual puede tener mucho de subjetivo, algunas cosas muy interesantes, otras no tanto, pero algunas personas del círculo cercano a Maximiliano, y otras no tanto, pero contemporáneas y de alguna manera testigos de los acontecimientos del tema que nos ocupa, que es la muerte de Maximiliano, escribieron sus memorias. Déjenme hacer un repaso rápido porque es algo muy muy interesante y algunas cosas son francamente novedosas y de llamar la atención. Miren, primero, hay un libro que les puedo recomendar que está publicado de alguna manera recientemente, hace unos 10 años por acá. Lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en su más reciente edición. Hay otras ediciones anteriores, que son las memorias de José Luis Blasio. José Luis Blasio es un muchacho que era el secretario particular de Maximiliano. Ya saben que cada político en este país tiene que tener un secretario particular, sea un emperador, sea un presidente municipal, o sea hasta un regidor. Por ahí todos tienen secretario particular. Bueno, este defecto de la secretaría particular ya existía desde aquel tiempo. Maximiliano tenía el suyo, que es este muchacho José Luis Blasio, que escribe su libro de memorias que se llama, fíjense el nombre del título, Maximiliano Íntimo. Y no tiene nada que ver con la intimidad que estamos pensando y que hoy en día, digamos, sería la definición normal, sino es como era Maximiliano en su vida privada, íntima en el sentido de su oficina, de su palacio, de sus amistades. Tiene alguno que otro chismito ahí de cama, pues así bastante pacato y con mucho cuidadito, que no habla mucho de eso. Pero en cambio es un muchacho que estaba presto al servicio del emperador, que tenía muy buena letra, que Maximiliano le tomó afecto cuando el chico, junto con su mamá, le había ido a pedir audiencia para suplicar por la vida de su hermano, que había sido capturado y que había sido prisionero por ser parte de una guerrilla republicana. En fin, Blasio se convirtió en un devoto y fiel admirador y defensor de la memoria de Maximiliano, porque pues convivió con él, trabajó con él todo el tiempo, estuvo a su lado muchas horas. Fíjese, cuenta él mismo que lo levantaba Maximiliano a las 4 de la mañana para empezar a trabajar. La jornada de Maximiliano, según eso, a las 8 de la noche todos los días se iba a dormir y a las 4 de la mañana se levantaba. Esa era su jornada de trabajo, no se desvelaba, y en cambio le gustaba mucho madrugar, cosa que no era muy del afecto de muchos mexicanos, y todos pues hacía regañadientes. Imagínense llegar a acuerdo de ministros a las 6 o a las 7 de la mañana, pues todo el mundo repelaba por las costumbres bárbaras del emperador, que le gustaba madrugar. Bueno, este muchacho lo acompañó desde esas horas de la madrugada hasta que el emperador ya se iba a acostar, y le tocó ser testigo providencial y privilegiado de muchas decisiones de índole política y de índole personal también, todo en este círculo, digámoslo así, de la oficina de Maximiliano. A él, por ejemplo, Maximiliano le va a encargar misiones de algún tipo importantes y confidenciales, como por ejemplo ir a Europa a acompañar a Carlota cuando ella enloquece y regresar con la noticia. Y después de la muerte de Maximiliano, que Blasio no va a presenciar porque no lo dejan subir al Cerro de las Campanas, pero se queda abajo de la ciudad y lo alcanza a ver el carruaje cuando parte hacia el Cerro de las Campanas y ve cuando llega el cadáver de regreso. Blasio cuenta lo que sabe de la propia muerte, narra por supuesto las peripecias habidas durante la prisión, y es el encargado por Maximiliano de llevar sus papeles, sus objetos personales, su anillo, unas cartas que escribió en último momento, a Viena y entregárselas a su hermano el emperador y a su mamá, la archiduquesa Sofía. Es pues un hombre de confianza de Maximiliano que publica este libro, que repito, que es muy bonito. Vale la pena porque platica, por ejemplo, las andanzas cuando van a Cuernavaca, cuando van de paseo, cuando vienen, los bailes en palacio, naturalmente, los comentarios que hacía en privado el emperador sobre tal o cual persona, en fin, hasta alguno que otro chismillo de corte así romántico, erótico, también lo narra ahí el propio José Luis Blasio, en un libro que, repito, editó recientemente, hace unos años, la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Maximiliano Íntimo, Memorias de un secretario particular, por José Luis Blasio. Se los recomiendo.
Últimamente, cambio de libro, últimamente, hace un par de años, se acaba de volver a publicar una edición más, bueno, la primera mexicana en realidad, después de casi un siglo, de las memorias del príncipe de Salm Salm. Este personaje, que ustedes seguramente ya conocen, estaba, pues, muy cercano a Maximiliano, él y su esposa. Aquí los dos escribieron memorias, tanto él, el príncipe, como la princesa, su esposa, también de Salm Salm, que va a escribir más adelante su propio libro de relatos. Este hombre, el príncipe de Salm Salm, es de origen alemán, en realidad de un lugar que se llama Anhalt, un pequeño principado alemán chiquito, cuando Alemania aún no era un imperio unificado. Y era efectivamente el príncipe heredero, pero en una época en la cual pues estos pequeños principados eran pues de mentiritas. Y este muchacho, en su momento, pues tenía unas deudas enormes en una época, fíjense qué interesante, cuando en Europa las deudas civiles casi siempre eran deudas de juego, deudas por comprar caballos, y escuchen esto amigos, deudas de sastres, es decir, iban a las sastrerías a hacerse uniformes muy elegantes, o ropa muy fina, y le quedaban a deber a los sastres, y los sastres tenían que demandar a estos nobles ricachones que no querían pagar porque no tenían dinero, en realidad era más la pose que la fortuna, y tenían que salir huyendo de Europa, y él como buen militar alemán que lo era, pues se adhirió al ejército de los Estados Unidos de América del Norte, es decir, a las tropas republicanas de Abraham Lincoln, peleó bajo el principio republicano la guerra civil de los Estados Unidos como coronel, y cuando termina la guerra civil allá en el país del norte, decide venir a México porque no puede regresar a Europa, pero ya llega, primero casado, ya se casó con Agnes Leclerc, que ahorita platicaré de ella, y regresa a México y se encuentra con que está gobernado por Maximiliano, que finalmente pues es austriaco, y le habla en alemán, y entonces es el momento en que Maximiliano puede de alguna manera soltar un poquito su espíritu y hablar en su lengua materna con este oficial alemán, que se simpatiza luego, a quien va a nombrar comandante de un batallón en Querétaro, y va a estar cerca de Maximiliano, tan cerca, fíjense amigos, que en el momento final, el día 15 de mayo, en la última batalla, cuando ya los republicanos se acercan al Cerro de las Campanas, donde está refugiado Maximiliano, cosa que te acuerdan que platicamos hace algunas semanas, en el momento preciso, cuando ya se extendió la bandera blanca, cuando ya viene el general Escobedo, Maximiliano le dice al príncipe de Salm Salm que le dé un balazo. Le dice, ahora la bala liberadora, y Salm Salm se niega a dispararle. Después va a quedar prisionero, va a estar en la misma celda una temporada que Maximiliano, después ya los van a separar, no va a presenciar tampoco la ejecución, pero sin embargo, bueno, será de los que puedan contar y narrar de manera muy vívida lo que aconteció en Querétaro en su libro, que se llama Mis memorias de Querétaro y Maximiliano, por el príncipe de Salm Salm, que hay una edición recientita de Conaculta de hace un par de años, e inclusive tiene versión digital y cuesta 193 pesos en la propia página de las librerías Educal. Así que este es un libro muy barato que se puede adquirir por 2 vías, en papel o vía electrónica, y que vale la pena leer porque verdaderamente es interesante la visión de este alemán que está cercano a Maximiliano, que además va a morir pocos años después durante la guerra franco-prusiana, una vez que ya regresa a su país natal, que se afilia al ejército alemán, muere en combate peleando contra los franceses, y deja viuda a doña Agnes Leclerc, la princesa de Salm Salm, que tiene también su historia. Esta sí es una historia muy divertida. Va a publicar un libro que se llama 10 años de mi vida, que lo editaron en México hace unos 40 años, una editorial que yo creo que ya desapareció, que existía en la ciudad de Puebla, que era la editorial Cajica. Los amigos de Puebla seguramente la han de recordar. Yo he comprado a lo largo de mi vida, sobre todo en librerías de viejo, y alguna vez en la propia editorial cuando era chico, en la propia ciudad capital poblana, en la editorial Cajica, libros bien interesantes, sobre todo de historia mexicana del siglo XIX. Ahí compré, hace 1000 años, no sé, bueno, 1000 años es decir, pero hace 40 años, compré las memorias de la princesa de Salm Salm, que se llama 10 años de mi vida, en donde platica justamente esos momentos en los que está en la guerra civil norteamericana y conoce a su marido, cuando viene a México y después su vivencia en Europa, pero de esto platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigas, de vuelta a este último bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias, muy amable don Raúl López, que me saluda desde Querétaro, dice que nos sigue desde el siglo XIX, muchas gracias, que es tío político de un querido amigo mío, Juan Luis Montero, el abogado Montero, que tiene su historia, es todo un personaje, su sobrino político,
don Raúl, yo lo quiero mucho, por supuesto. A don Cornelio Aguirre también. Cornelio Aguirre, muchísimas gracias. Nos está escuchando. Se lo aprecio enormemente sus comentarios. Muchas gracias. También le agradezco muchísimo a Rafita Barrios, que me está escuchando a la hora de la comida. Gracias, Rafita. Y don José Luis Espejel, que dice que está leyendo Noticias del Imperio. ¿Qué es novela? No, es maravilloso libro. Voy a hablar de él justamente la semana que entra porque ya no me dio tiempo. Pero el libro de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, es quizás la mejor recreación literaria que ha existido y existirá seguramente por mucho tiempo del Segundo Imperio Mexicano y particularmente del emperador y de Carlota en específico. No por eso, no por menos, este libro, Noticias del Imperio, ha sido calificado como la mejor novela mexicana de los últimos 25 años. Recuerden que hubo una encuesta hace poco tiempo en el que se determinó que uno de los libros más fundamentales, esenciales, escrito por un mexicano en los últimos 30, 40 años, es precisamente Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que es un libro magnífico. Gracias, don José Luis. Bueno, las memorias, repito, es un género muy especial, estamos hablando ya de algunas de ellas, ya hablamos de Blasio, estamos hablando del príncipe de Salzán, voy a empezar a hablar de la princesa, y un par más que mencionaré ahorita, porque las memorias tienen dos efectos. Primero, por supuesto, el personaje que escribe quiere dejar testimonio de lo que ha visto, quiere expresar su versión de los hechos. En este caso, ninguno de ellos es un protagónico importante, todos son testigos, digamos así, periféricos de lo que aconteció. Y escribieron libros que son bien interesantes, que repito, están en el lindero entre la historia y la novela, porque son sus recuerdos que pueden ser muchas veces sazonados por alguna cuestión subjetiva, pero además tienen como finalidad, fíjense, esto es bien importante, tienen como finalidad dar la noticia, que se conozcan los hechos y de paso, por supuesto, recibir algo de dinerito porque todos estos salieron del imperio bailando. La pobreza fue el símbolo y el sinónimo de todos los sobrevivientes del imperio, en este caso de José Luis Blasio. Le costó mucho trabajo volver a encontrar un trabajo, finalmente, valga la redundancia, finalmente lo encontrará como empleado en los ferrocarriles de México años después, ahí se va a jubilar. El príncipe de Salzán sale pobre, tiene deudas, de alguna manera se las ingenia para pagar, está verdaderamente en crisis, tiene que volver a combatir y muere peleando. La princesa de Salzán, muy princesa, pero no le dejan ni palacio ni dinero. El doctor Bach, del cual hablaremos enseguida, también salió pobre. En fin, todos estos personajes salen casi en la miseria y tienen que vivir de algo. Y un camino legítimo para poder hacerse recursos es escribir sus memorias, que repito, tienen la finalidad de dar a conocer los hechos desde su punto de vista, pero también algo de dinerito. Pero son divertidísimas. Miren, la princesa de Salzán era una artista ecuestre cirquera. Así de ese tamaño, Salía en los circos seguramente con ropita muy entallada, hacía malabares y piruetas arriba de un caballo. Ahí la vio el príncipe de Salzán, se enamoró de ella. Ella tenía pues medio origen francés, pero era una mujer pues que se dedicaba, yo no diría a la vida galante, pero sí a la vida pues de artista circense, ahí con los payasos seguramente y en fin no sé qué otra cosa. Se enamoró de este hombre, se casó con él y es una mujer pues que tiene ideas muy extrañas porque en México se cuenta que incluso estuvo a punto de cometer pues algún tipo de adulterio justificado, dirían algunos, porque ella intentará seducir a los oficiales que custodiaban a Maximiliano y se dice que inclusive llegó a descubrir su escote frente al coronel Palacios, que de plano la mandó a sacar de la ciudad de Querétaro porque ella quería que Maximiliano se fugara. Esa es parte de las leyendas, de las historias que todos estos tratan, porque a ella le atribuyen pues los planes de fuga de Maximiliano en Querétaro. Es ella quien va a encarcelar al presidente Juárez para pedir por la vida del emperador. Es a ella cuando el presidente Juárez la tiene de rodillas y hay un cuadro hermosísimo que está en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí que así lo indica. Está la princesa de Salzán hincada implorando al presidente Juárez cuando de pronto atrás de la puerta aparece la figura de Sebastián Lerdo de Tejada y es cuando dice aquellas palabras: señor presidente, ahora o nunca. Y Juárez, por supuesto, entonces decidió aplicar la ley y fusilar a Maximiliano. En fin, esa es una mujer pues aventurera y que va a quedar viuda muy pronto y escribe sus memorias, evidentemente, repito, para dar su versión de los hechos, pero también para ayudarse un poco, que se llama 10 años de mi vida, que publicó, repito, hace muchos años la editorial Cajica en Puebla. Vamos a un libro bien importante y que es tan importante que, por supuesto, no se ha reeditado y no entiendo por qué. Quizá porque dice algo terrible, y lo voy a comentar yo. El doctor Samuel Bach
era el médico personal de Maximiliano en los últimos meses de su vida. Era un médico austriaco que formaba parte del contingente militar que Austria había enviado, es decir, venía como médico militar. Y Maximiliano, cuando ya se va quedando solo y decide no confiar ya en médicos mexicanos, tomó a su cargo o pidió la ayuda del doctor Bach, que era un hombre ya mayor, para que le auxiliara como facultativo y como su médico personal. Y Bach se va a comportar tan leal que va a renunciar al ejército austriaco y se va a ir con Maximiliano a la campaña y va a estar presente en Querétaro y va a tener una ventaja enorme. Él sí va a visitar al emperador a su celda, pero además, como él es alemán, austriaco, como él habla alemán, va a ser parte del círculo personalísimo cercano de Maximiliano. Blasio, el secretario, era, digamos, del círculo de trabajo, pero Bach, el médico, es el círculo íntimo, el que sabe muchas cositas de la vida, aquí sí, íntima de Maximiliano. No de aventuras eróticas, pero sí, por ejemplo, de sus enfermedades. Y Maximiliano estaba siempre enfermo del estómago, hay que decirlo con toda claridad. Desde que llegó a México le pegó la primera infección estomacal y, según cuentan, las enfermedades tropicales, como se les decía en aquel tiempo, la disentería, algo de paludismo, un poquito de tifoidea por aquí y por allá, en fin, todo este tipo de enfermedades que provocan diarrea, aunque se oiga muy feo, lo tenían verdaderamente asolado el pobre hombre, y buena parte de su estancia, por ejemplo, en Querétaro, se la pasaría sentado en una vacinilla porque siempre tenía suelto el estómago el pobre Maximiliano, con dolores estomacales terribles. Ya antes, durante 1865, había padecido un ataque muy fuerte de disentería y había sido tratado, curado, en una época en la cual no hay antibióticos. Amigos, recuerden esto, los medicamentos son de otra índole y los procedimientos a veces son largos, lentos y no muy eficaces. Y fue atendido por el famosísimo doctor mexicano, el mejor de aquel tiempo, don Rafael Lucio, que tiene nombre de calle aquí en la calle de los Doctores, que había sido pues el médico personal y lo fue después del presidente Juárez, de doña Margarita Maza. Digamos, era el médico famoso y caro de la ciudad porque cobraba la fabulosa cantidad de $1 la consulta, lo cual era un dineral, muy caro cobrar $1 la consulta. Era, digamos, el médico así como de los hospitales finitos de hoy en día, ¿no? Bueno, pero Bach le toca atenderlo al final, sobre todo en Querétaro. Y las memorias de Bach son verdaderamente tremendas. Por ejemplo, a él le toca decirle a Maximiliano cuando llega el telegrama de Viena que anuncia la locura, porque Maximiliano lo lee y dice que pues, el telegrama no dice exactamente que esté loca, dice: Maximiliano, tu esposa Carlota, es un telegrama de su hermano, Carlos Luis el segundo, está siendo tratada por el doctor Riedel de Viena. Pero no le dicen qué es. Entonces le pregunta al doctor Bach: ¿quién es el doctor Riedel de Viena? Y el doctor Bach inocentemente le dice: es el director del manicomio, Majestad. Así se enteró Maximiliano que Carlota estaba loca, porque pues se lo dijo Bach, de alguna manera terciando la información que le había llegado en un telegrama. Pero fíjense, la enfermedad de Maximiliano es tan dura y tan grave, está todo el tiempo enfermo el estómago, con dolores abdominales terribles, que para curárselos, y esto lo trae Bach en su libro, y seguramente por eso no se reedita, Bach le daba a Maximiliano todos los días que estuvieron en Querétaro y todos los días que estuvieron presos, aún el mismo día de su muerte, le daba para sus dolores de estomaguito y de intestinos 2 píldoras de opio. Es decir, Maximiliano tomaba drogas todos los días. Todos los días 2 píldoras de opio. Claro, ya sé que me van a decir que en aquel tiempo no se conocían sus efectos adictivos. Era una adicción, ya se sabía que era adictivo, por supuesto. Ya los chinos y los personajes ingleses que han venido a la guerra de China por el opio, pues ya sabían que el opio se consumía, ¿verdad? Y que servía para drogarse y pasarla muy bien. Bueno, Maximiliano la pasó muy bien porque se le quitaban los dolores, no se le quitaba la disentería, pero no le dolía nada y estaba un poquito pues en buena onda, elevadito y tranquilo y con buen sueñito, y por eso quizá pasó muchas cosas de las que pasaban en Querétaro: la entrega de la plaza quizás, el no asistir a su propio proceso, en creer la quimera que lo iban a perdonar y que podía salir con todo su séquito hacia Viena, porque todos los días tomaba 2 pildoritas de opio que le daba el doctor Bach. Es decir, hoy diríamos, Maximiliano era un adicto que merecía estar en una casa de atención para ser desintoxicado. Pero en aquel tiempo pues no se usaba eso, pero sin embargo el hecho físico, biológico y fisiológico es que estuvo siempre drogado, y esto lo dice el doctor Bach en su libro Memorias del doctor Bach, que tampoco ha sido reeditado lamentablemente. Así son las memorias. Finalmente se trata
de estos pasajes, un tanto cuanto ustedes quieren subjetivos, pero que nos permiten conocer lados distintos de los sucesos históricos, como en este caso, entendiendo que Maximiliano estaba siempre en estado, digámoslo así, narcotizado, pues es comprensible muchas cosas o entendibles de lo que sucedió en Querétaro. Pero la semana que entra vamos a seguir con este tema, dejando ya a un lado las memorias. Quiero entrar a las novelas, quiero entrar a las obras de teatro que van a ver ustedes que son bien interesantes, o quiero entrar, por ejemplo, a la televisión y al cine. Televisión, los documentales no me los voy a brincar, pero las series de televisión que ha habido, las telenovelas, que también son bien interesantes, comentando inclusive algunas cosas que me sé muy bien de quienes representaron a Maximiliano en los diversos tramos, pero también platicando hasta de una comedia musical que se presentó en México con poco éxito, lamentablemente, aunque muy aplaudida, hace algunos años y que es bien, bien interesante, pero de esto vamos a platicar la semana que entra con más calma. Por hoy, muchísimas gracias, amigas y amigos, le agradezco a don Raúl Cruz en la operación en los controles, por supuesto a mi productora de siempre, Daniela García Olvera, que aquí está haciéndome ya señas de que ya corte, y a todos ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes, pasen muy buena semana, y nos escuchamos de aquí a 8 días, hablando otra vez de este tema de la muerte de Maximiliano en las letras, en las artes y hasta en el cine y la televisión. Pásenla bien.